Buenas tardes, compañeros, colegas, amigos, seguidores. Aunque unos días después de la celebración del Día Mundial del Agua, el Museo Gota de Agua que actualmente dirijo consideró prudente, necesario, importante, relevante subir nuestra valoración sobre qué podemos conmemorar en esta fecha, qué podemos recordarnos como ciudadanos y qué podemos anunciar para el futuro inmediato como un compromiso anual para trabajar en favor del agua. En esta perspectiva es que esta transmisión debe plantearse, recordar los enormes acumulados rezagos que tenemos en el sector del agua, tanto en el país como en cada una de las ciudades de México, en las cuales poco varía la situación de lo que hemos llamado desde ya varias décadas hacia acá la crisis hídrica, tanto en el mundo, profundizada, sistematizada por las sequías, las inundaciones asociadas al cambio climático, como los bajísimos, malísimos resultados, particularmente en nuestros países, América Latina, Asia, por los malos manejos del sistema de aguas y lo que llamamos regularmente la gobernanza del agua. Hoy estamos, desgraciadamente, en peores condiciones que los años previos. Estos días en la Ciudad de México ya hemos sentido algunas lluvias y eso nos hace abrir la esperanza de que tendremos un año menos seco que los años anteriores, pero la acumulación de sequías es bárbara, a tal punto que la combinación de una eh, incompetencia humana para manejar el cambio climático al ritmo que nos exige esa transformación, ha coincidido con uno de los peores escenarios en la política internacional, pues al menos el más importante dirigente político de una nación como Estados Unidos ha vuelto al poder con el paradigma de que todo eso del cambio climático es una superchería y que la ciencia, si es que tuviera que contribuir con algo, debería olvidarse del tema porque no es un problema, el del cambio climático, suficientemente importante como para concentrarse en la mitigación, en el combate a las causas de este cambio, etcétera. Y este dirigente, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tomó el tema justamente en medio de esta conmemoración anual para castigar a nuestro país, quitarle agua del río Colorado o del sistema del río Colorado para golpear a México y tratar de que los efectos prolongadísimos de más de 5 años de sequía en Estados Unidos sean aminorados en perjuicio de los mexicanos. En este video, en la descripción del mismo, podrán encontrar el enlace a una entrevista que nuestra universidad le hace a uno de nuestros grandes profesores, el doctor David Barkin, y cuya opinión al respecto permite entender con más claridad la gravedad del problema. Como nuestros profesores lo hacen, no solo el doctor Barkin, sino
la gran mayoría de aquellos que nos hemos ocupado de los problemas de desarrollo agrícola y también para aquellos que presenciamos la tendencia histórica de largo plazo, seguramente, a la disminución de la población campesina, lo que llamamos desde los años 70 la tendencia a la descampesinización, ahonda otro problema que lo vemos en nuestros ríos y en aquellos cuerpos de agua que rodean o cruzan ciudades como México. La Ciudad de México tiene 47 ríos altísimamente contaminados que pues han sido entubados. Y en estos días, en estas semanas, hemos escuchado, sabido, conocido de la voluntad que ha manifestado la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para combatir la espantosa contaminación de ríos simbólicos en las cuencas mexicanas. Se ha anunciado que se va a limpiar el río Lerma, que casi cualquier ciudadano metropolitano cruza cuando viene hacia la Ciudad de México por la carretera a Toluca, y constantemente cruzamos el puente del río Lerma pensando para nuestros adentros que los olores han empeorado desde que los cruzamos por primera vez. Cuando en los setentas visitamos a Vándaro y el Festival de Rock, la contaminación ya era alarmante. Hace 50 años que vivimos con ese problema. Pues el gobierno federal con el gobierno estatal de la maestra Delfina Gómez han anunciado que se van a trabajar para limpiar esos ríos, lo mismo que ríos que caracterizan la recepción de las aguas residuales de la Ciudad de México, el sistema Atotonilco, Zapopan en Jalisco, el Atoyac en Tlaxcala, y esa enorme presa del Valle de Pachuca que sirve como el centro de producción de hortalizas con aguas residuales, regadas con aguas residuales, para que luego las frutas, verduras, los productos lácteos de los hatos ganaderos de Hidalgo vengan a la central de abasto, ¿no? Y se cobre lo que se ha llamado la venganza de las aguas residuales enviadas al Estado de México. Bueno, es un problema severísimo. Eh, limpiar estos cuerpos de agua, usualmente con la misma complejidad de contaminantes, se plantea la meta de limpiar las aguas en las que descarga la industria de Naucalpan, el río Hondo, la industria textil de Tlaxcala y Puebla, el río Atoyac, la industria química, textil, automotriz del Valle de Toluca, en el río Lerma, y convierte en una meta, para decirlo claramente, viable de combatir a través de la ciencia o el saber de la ciencia universitaria, ese problema que sí lo podemos resolver científicamente debido al enorme, colosal tamaño de los ríos que hablamos, pues se convierte en un imposible. Necesitaríamos miles de plantas de tratamiento a lo largo de estos ríos que fueran eficientes o razonablemente eficientes para descontaminar la descarga industrial de todas estas cuencas que comentamos.
Imagínense la cantidad de químicos que se utilizan para teñir, trabajar la mezclilla. Y no solamente los químicos de teñido, pintura, etcétera, sino el arrastre de los sedimentos textiles que la industria textil arroja sobre los cuerpos de agua. Como el doctor Barkin opina, pero como opinamos toda la academia, lo que hay que hacer es que la ley que regula la calidad de las descargas que debe hacer la planta industrial efectivamente se cumpla y descarguen con estándares de contaminación mínimos, químicos, eh, materiales grasos, desechos de petróleo, de diésel, de aceites, que no los descarguen en los cuerpos de agua, que los limpie la propia industria que es la directamente responsable de la contaminación. Entonces tenemos dos problemas enormes. Descontaminar nuestros ríos, mantener acuerdos internacionales en los términos que fueron firmados y ratificados por los órganos internacionales, pero avanzar sobre los modelos de gobernanza local de los estados, sobre todo de los municipios, para que podamos introducir sistemas que nos permitan ahorrar razonablemente nuestro consumo de agua y, claro, no pensar que ahorrar agua en nuestros domicilios o reciclar la de la lavadora, las aguas grises de nuestro baño, sean suficientes para resolver el problema. Porque si nosotros ahorramos agua, la industria cervecera, las refresqueras gastarán enormes cantidades de agua. Entonces es necesario que la ley del agua se renueve y regule estrictamente el uso del agua, pues sabemos desde hace décadas, muchas décadas, que los principales consumidores son ese tipo de industrias y que el consumo doméstico, además de que está revestido de la protección de ser un derecho humano, pues puede encontrar modelos de gestión doméstica mucho más rápidamente sustentables y cuya contaminación, por cierto, pues es la contaminación más fácil de manejar, porque lo que contamina los hogares, las familias, pues son fundamentalmente la expulsión de aguas residuales de los sanitarios y de las lavadoras que están compuestas por aguas grises, jabonosas y aguas contaminadas con bacterias, pero cuyo contenido en bacterias no es todo tóxico. De modo que la desinfección de estas aguas es relativamente sencilla y podríamos darle uso a estas aguas tanto en la agricultura, ¿no?, como reuso en nuestros sistemas sanitarios, ahorradores de agua, que no descarguen cada visita al inodoro 16 u 8 litros por descarga, sino que utilicen volúmenes desde medio litro hasta 2 litros como máximo consumo de agua por descarga. Pero además podemos tener sistemas que perfeccionen la baja calidad de la potabilización que tienen las plantas de potabilización de los municipios, de modo que podamos consumir agua absolutamente potable y evitemos la compra de garrafones. Pero necesitamos estrategias para que nuestros cuerpos acuíferos se recarguen en volúmenes suficientes como para recuperar esas extraordinariamente graves tasas de sobreexplotación
podamos ir recuperando poco a poco nuestra riqueza del acuífero subterráneo del cual nos proveemos y podamos entonces tener menos temores para eh, evitar los hundimientos cada vez más graves en ciudades como la Ciudad de México, que ya tiene una tasa de hundimientos de hasta 40 centímetros cada año en el oriente de la ciudad. Pero para recargar el acuífero necesitamos una acción eficiente, una gobernanza eficiente del agua por parte de los organismos operadores, que en esta dirección tienen otro enorme problema, el problema de que tenemos tasas de fugas de agua en la tubería de distribución de agua potable del 42 o 48%. Es decir, de cada litro de agua potable que inyectamos a nuestras tuberías, se pierde prácticamente la mitad. Y es evidente que se refleja esto en el modelo costo-beneficio, elevando enormemente los costos y disminuyendo al máximo los beneficios. ¿La ciencia puede contribuir a esto? ¿Las universidades pueden contribuir a esto? Claro, tenemos carreras de alto nivel en el adiestramiento de nuestros estudiantes y egresados para el manejo de sistemas satelitales. Y ya tenemos sistemas satelitales que pueden identificar las fugas teniendo una probabilidad de error de 20 metros a la redonda de la fuga. De modo que solo necesitamos aislar en un planito el área de la fuga localizada, inyectarle gas helio a la tubería de esa fuga y eso nos permitiría identificar con extrema precisión por dónde sale el gas helio, lo que significa que ahí está el hoyo. Necesitamos hacer un hoyo para tapar esa fuga, pues minúsculo, no mayor de 30 centímetros. Directamente hacia la fuga, metemos un catéter, le inyectamos un material, un polímero de secado instantáneo que repararía las fugas de manera absolutamente eficiente y muy barata. Y haría participar a los científicos de las universidades o a las universidades en tareas que contribuyan inmediatamente a elevar la capacidad de conducción del agua potable en la tubería sin que tuviera fugas significativas. Podríamos bajar muy rápidamente la tasa de fugas del 45-48% a un 10% en un par de años con un mínimo presupuestal que nunca habría soñado el solo ejercicio de la función pública de los organismos operadores de agua. Estos organismos no tienen equipamiento científico de punta, no tienen profesionales con maestría y doctorado. Aquellos que lo logran tener alcanzan tasas del 4 o 5% de personal calificado con maestría y doctorado, pero suelen ser muy pocos organismos, lo que hace que en el conjunto de los organismos municipales de manejo del agua no haya capacidad científica y tecnológica para resolver estos problemas y, por lo tanto, la disponibilidad de recursos financieros se convierte en un ejercicio presupuestal altamente ineficiente que dilapida recursos e invita a elevar no la eficiencia de estos organismos operadores, sino la pérdida de recursos o el deseo de mantener las tasas de corrupción para convertir el dinero público en dinero privado. Seguiremos tratando el tema. Revisen el material que les sugerimos de nuestros colegas
y suban sus comentarios. En la medida que cada uno de ustedes participen en estos conversatorios, podremos ir realizando entrevistas a nuestros compañeros de Inglaterra, de Alemania, de Perú, de El Salvador, de Centroamérica, de Estados Unidos, para conocer con detalle cómo se manejan los sistemas de distribución de agua, con qué calidad se les entrega el servicio en los hogares, qué problemas de gestión ven como ciudadanos, claro, ciudadanos expertos, con una intuición política y social muy desarrollada, como la que les da el hecho de estar interesados en los problemas sociales, particularmente los que afectan a las grandes masas de la población. Un saludo a todos y nos encontramos muy pronto.